Y les voy a pedir que abran su Biblia en Isaías capítulo 46. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Isaías 46, del 9 al 11, y les voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios y como un acto de reverencia a la Sagrada Escritura. Isaías 46, del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llama desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Pueden sentarse. Continuamos con esta serie de la doctrina de Dios. Estamos en esta serie de la doctrina de Dios, conociendo al Señor. Hemos visto ya algunos atributos de Él, a través de sus nombres lo hemos conocido, y también hemos ya enseñado que Dios es un único Dios en tres personas. Ya enseñamos la Trinidad de Dios. Ahora vamos a enseñar uno de los atributos más importantes que el pueblo de Dios necesita conocer. Esta es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una doctrina que todo cristiano debe de alguna manera entender y conocer. Hoy vamos a ver qué es la soberanía de Dios. El próximo domingo vamos a ver el sufrimiento y la soberanía de Dios. Y en 15 días vamos a ver la soberanía de Dios y la oración. La soberanía de Dios y la oración. Muy bien. En primer lugar, tenemos que dar una definición de lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, nosotros la podemos definir como el ejercicio de su supremacía. Repito, la soberanía de Dios la podemos definir como el ejercicio de su supremacía. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Es decir, en pocas palabras, la soberanía de Dios significa que Él hace lo que quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere. Como bien lo dice Isaías 46, versículo 10. Leámoslo de nuevo. Isaías 46, 10. Dice la palabra de Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La soberanía de Dios es un atributo que la iglesia primitiva de alguna manera conoció y reconoció. Y nosotros podemos ver esta verdad en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23. Vayamos a Hechos, capítulo 4, versículo 23, y veamos cómo los discípulos dirigieron estas palabras al Señor y en esta manera. Leamos Hechos 4, 23.
Hechos 4, 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo se dirigieron la iglesia primitiva o los primeros apóstoles al Señor? Como el soberano Dios. Es decir, reconocieron que Él es supremo en su ejercicio. Él hace lo que quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13, vemos también este principio. Vayamos a Primera de Crónicas 29. Versículos del 11 al 13. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Primera de Crónicas 29, del 11 al 13. Y dice la Sagrada Escritura: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Son tuyas. Todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden? Proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Este pasaje claramente nos muestra que la respuesta que nosotros debemos de tener ante la soberanía de Dios es a través de la alabanza, dándole gloria ¿a qué? A su nombre. Porque todo lo que vemos, todo lo que existe, son del Señor. Él creó todas las cosas, pero no solamente las creó, sino que también Él las sustenta. Uno de los énfasis más claros en la Biblia entonces acerca de Dios es que Él es soberano. Él obra todas las cosas conforme a su voluntad y no está bajo obligación a nadie. La soberanía de Dios se manifiesta en todas, absolutamente todas, sus obras. Y nosotros podemos resumir la soberanía de Dios en 4 aspectos importantes. Número 1, su consejo. Número 2, la creación. Número 3, la providencia. Y número 4, la salvación. Repito, nosotros podemos resumir la soberanía de Dios en 4 aspectos importantes. Número 1, su consejo. Número 2, la creación. Número 3, la providencia. Y número 4, la salvación. Veamos en primer lugar el consejo eterno de Dios. La Biblia indica que Dios hace todas las cosas según su beneplácito.
No hay nada que pueda tomar a Dios por sorpresa. Es decir, todo lo que nosotros de alguna manera conocemos del Señor, aún el plan redentor de Él, aún la muerte de su Hijo amado, aún la entrada del pecado a este mundo, no fue sorpresa para Dios. ¿Se imaginan a Dios reaccionando de esta manera cuando Adán y Eva pecaron, cuando los primeros hombres pecaron? Que el arcángel Miguel haya venido con Dios y le haya dicho: Señor, Señor, ¿qué crees lo que pasó? Acaban de caer en pecado Adán y Eva. Y que el Señor haya dicho: ¡Ah, no me digas! No le salió nada, no está nada fuera de control de Dios. Dios sabía perfectamente bien que en el momento en que Él le diera el libre albedrío a las criaturas creadas por Él, en ese momento iban o tenían la posibilidad de obedecerle o no obedecerle. Es decir, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, lo condicionó. Le dijo: de todos los árboles que ves aquí, tú puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán tenía la capacidad de obedecer a Dios o desobedecerlo. El pecado fue permitido por Dios, pero Él no es el autor del mal ni del pecado. Eso es una consecuencia al libre albedrío que las criaturas tienen. Entonces nosotros podemos y debemos entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Él está en su trono gobernando y sustentando todas las cosas. Una de las doctrinas más importantes que nosotros debemos de conocer es la soberanía de Dios. Pero esta doctrina es una doctrina que el hombre natural, el hombre no regenerado, odia, que no puede entender, que no comprende la soberanía de Dios y que además no le gusta que Dios esté en su trono gobernando todas las cosas. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre siempre va a querer gobernar su propia vida. Señor, tú estás en tu trono, déjame a mí en mi trono. Ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano en su orgullo es que él quiere hacer lo que él le plazca, sin que Dios intervenga en su vida. El ser humano quiere que Dios esté ahí en su trono, Él ahí en el cielo. Dice el ser humano natural no regenerado: yo aquí en la tierra, déjame hacer lo que yo quiera. ¿Quieres tener 2 esposas? Yo quiero tener 2 esposas. Quiero tener un amante. Quiero abandonar a mi esposa. Quiero estar en fornicación. Quiero estar en adulterio. Quiero robar. Quiero asesinar. El ser humano quiere estar bajo su propio control. Pero lo que la Biblia nos dice es que Él está al control de todas las cosas. Veamos lo que dice Daniel 4:35 y veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso la palabra de Dios siempre va a ir en contra y va a confrontar el orgullo humano. Pero vean lo que dice Daniel 4:35. Daniel 4:35.
Dice la palabra del Señor. Vean lo que dice la palabra del Señor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos claramente que la soberanía y el ejercicio de su voluntad dependen ¿de quién? De Dios. Aunque el ser humano, por su condición espiritual en la que él se encuentra, dice la palabra del Señor, que el hombre natural no comprende las cosas que son de Dios. No las entiende. Choca contra la mente humana. Todo lo que Dios nos revela en su palabra va a chocar contra la mente humana. ¿Por qué? Porque el hombre natural no comprende las cosas que son de Dios. Y además dice que no las puede entender, porque no se pueden entender de forma intelectual, sino que tienen que ser reveladas y tienen que discernirse espiritualmente. Esa es la razón por la cual cuando el hombre natural viene a la Biblia, dice, es que se contradice, es que cómo es que un Dios puede permitir que mueran muchas personas al mismo tiempo, es que cómo es que un Dios que dicen que es bueno y amoroso, permita que haya tsunamis, permita que haya terremotos, permita las guerras, permita que haya sufrimiento, permita que haya pobreza. ¿Por qué? Porque el ser humano no comprende la soberanía de Dios, porque el ser humano no comprende a Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios, aquella persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, como bien lo dice el predicador Carlos Spurgeon, en un sermón que él dio con respecto a Mateo capítulo 20, versículo 15, dijo estas palabras: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, porque bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santifica a todos. El Hijo de Dios comprende y vive bajo la soberanía de Dios. El Hijo de Dios descansa bajo ese Rey de Reyes y Señor de Señores que está en su trono gobernando y sustentando al mundo. El Hijo de Dios comprende que Dios está bajo el control de su vida, no importando la prueba o la adversidad en el cual se encuentra. ¿Cuál es o qué es lo que Dios controla? Dios controla en primer lugar todas las actividades de los seres angelicales, tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos. Es decir, Satanás y sus ángeles caídos no pueden hacer absolutamente nada si es que Dios se los permita o no se los permita. Veamos esta gran verdad en el libro de Job, capítulo 2. Y veamos cómo en una ocasión llega Satanás ante Dios y le dice estas palabras que vemos en este capítulo 2. Job 2, a partir del versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios
para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué le dice Jehová? Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Y aquí está la soberanía de Dios. Mas guarda, ¿qué dice? Mas guarda su vida. Es decir, Dios le permitió a Satanás alzar su mano contra Job, pero hasta cierto punto. No le permitió que le quitara, ¿qué cosa? Su vida. ¿Se acuerdan también con Pedro? Cuando llega Jesús y le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha venido y nos ha pedido permiso para zarandearte. Y Jesús le dice a Pedro: y le hemos dado chance, le hemos dado permiso. Satanás te va a zarandear, pero yo he orado para que tu fe permanezca, y una vez que tú regreses, confirmes a tus hermanos. Es decir, vemos principios en la Biblia en donde Satanás solamente puede obrar sobre la vida de un hijo de Dios si Dios se lo permite. Veamos otro ejemplo. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, dieciséis, 14. Dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl, y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios. ¿Qué dice? Te atormenta. En este pasaje vemos algo interesante. La Biblia dice que Saúl tenía el espíritu ¿de quién? De Dios. Pero vemos en el texto que el espíritu de Jehová se aparta ¿de quién? De Saúl. Y en el momento en que se aparta el espíritu de Dios, entra un ¿qué? Un espíritu malo para atormentar ¿a quién? A Saúl. Esta es la razón por la cual un hijo de Dios siempre debe de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando un hijo de Dios, escuchen esto, cuando un hijo de Dios contrista el Espíritu Santo, cuando un hijo de Dios apaga el Espíritu Santo por causa del pecado y no se arrepiente, ese hijo de Dios le está dando un derecho legal al
enemigo para que lo atormente y para que pueda influenciar en él. ¿Qué es lo que un hijo de Dios tiene que hacer? Tiene que cuidar su vida espiritual. Hay muchos hijos de Dios que están haciendo cosas que no son de Dios porque le han abierto puertas al enemigo. Y eso es muy grave. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos por qué Dios quiere que vivamos en santidad. ¿Por qué Dios quiere que vivamos llenos de su Espíritu? ¿Por qué Dios quiere que no apaguemos el Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor quiere que no entristezcamos al Espíritu Santo? Porque en el momento en que nos apartemos de la luz, entonces vienen las tinieblas. Porque Dios es luz, es lo que dice la palabra del Señor. Y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Qué es lo que hace o qué le da derecho legal al enemigo sobre un hijo de Dios? Que viva ¿en qué? En tinieblas. ¿Qué es lo que hace que un hijo de Dios regrese de las tinieblas a la luz ya como hijo de Dios? El arrepentimiento de sus pecados y el apartarse de sus pecados. De otra manera, le estás dando un derecho legal al enemigo. Dios también tiene el control de todos los eventos de la naturaleza. En el Salmo 135:6 podemos ver esta verdad. Salmo 135. Dice la palabra de Dios. Vean, aquí está la soberanía de Dios muy clara. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. En la soberanía de Dios, Él tiene el control de todos los eventos naturales. Absolutamente todos. Pero también, de acuerdo a la Biblia, todas las actividades humanas, incluyendo, escuchen esto, incluyendo los eventos del mundo político, están bajo la soberanía de Dios. Pastor, lo que me está usted diciendo es que Peña Nieto está en donde está porque así ha sido la voluntad de Dios. La respuesta, de acuerdo a la Biblia, es sí. Pastor, lo que me está diciendo es que Dios permitió que Hitler fuera presidente de Alemania y que de alguna manera matara a miles de judíos. De acuerdo a la Biblia es sí, y con un propósito. El propósito era que se cumpliera una de las grandes profecías que estaban en el Antiguo Testamento, que en un día naciera una nación. Y en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se determinó que Israel regresara a su tierra, en ese momento se estableció de nuevo la nación de Israel y ahí se cumplió una de las más grandes profecías, donde Israel nacería en un solo día. Vean lo que dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 20 al 22, y veamos esta verdad. Daniel capítulo 2, versículos del 20 al 22.
Dice la palabra del Señor: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Y vean lo que dice: quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría, ¿a quién? A los sabios. Y la ciencia, ¿a quién? A los entendidos. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que nada te corresponde a ti. No hay absolutamente nada del cual el hombre se puede jactar. Ninguna persona puede decir: bueno, es que yo hice lo que hice por mis propios méritos. ¿Sabes qué? Si tú tienes un poquito de sabiduría, o tienes mucha sabiduría, o tienes mucha inteligencia, es porque Dios te lo ha dado. ¿Y sabes una cosa? Tarde o temprano, Dios te pedirá cuentas de lo que te ha dado. ¿Qué has hecho con esa inteligencia? ¿Qué has hecho con esa sabiduría que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Lo has utilizado para su reino y su plan redentor? ¿O lo guardaste para ti mismo y para tus complacencias? Porque Dios, al que más le da, más le va a demandar. Él es el que da talentos. Él es el que reparte dones. No hay absolutamente nada de lo que nosotros nos podemos jactar. Absolutamente nada. Si tú tienes riquezas, es porque Dios te lo ha dado. Y si Dios te ha dado la capacidad también de hacer riquezas, es porque Dios te ha dado la inteligencia para hacerlas. Pero, así como la soberanía de Dios existe, también existe la responsabilidad humana. Y todo ser humano es responsable delante de Dios, porque tarde o temprano Dios nos va a pedir cuentas a todos, y algún día estaremos frente a Él, y ahí nos va a pedir cuentas. Por eso, el cristiano que entiende, comprende y aplica la soberanía de Dios, es un cristiano que vive humillado y que sabe que todo está bajo el control del Señor. ¿Y qué es lo que hace el cristiano? Él vive y sabe que si está bajo la gracia de Dios, él puede vivir en paz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él da gracia al humilde y resiste ¿a quién? Al soberbio. Es lo que dice la palabra del Señor. Una persona que comprende la soberanía de Dios siempre va a vivir agradecido al Señor con lo que Él tenga. Tengas mucha inteligencia o tengas poca, tú le das gracias ¿a quién? Al Señor. Y dice la palabra, incluso, que si alguien tiene poca sabiduría, pídanselo al Señor, porque Él da, además, abundantemente. De Él depende. No tienes la sabiduría suficiente para vivir sabiamente con tu esposo o con tu esposa. ¿Qué tienes que hacer? Que me cambie de esposo o que me cambie de esposa. No. Que te dé la sabiduría para poder vivir sabiamente con él o con ella. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad ¿de quién? De Dios. El pacto matrimonial es un pacto que se hace ¿con quién? Con Dios. Y lo repito una y otra vez. El matrimonio
es una institución sagrada delante de ¿quién? De Dios. Por eso Dios aborrece los dos pecados de inmoralidad sexual que van en contra del matrimonio. La fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y el adulterio, que es tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Esta es la razón por la cual a los jóvenes les insistimos una y otra vez que no estén a solas con el novio o con la novia, porque vas a caer en el pecado de fornicación tarde o temprano. El noviazgo cristiano es una amistad. El noviazgo cristiano no es como el noviazgo en el mundo. El noviazgo cristiano primero se conocen moral y espiritualmente. Y por eso a los jóvenes, a los papás les insistimos una y otra vez: ay papá, ¿me das permiso para tener novio? ¿Me das permiso para tener novia? ¿Y cuántos años tienes? 15 años. Una persona de 15 años no está preparada ni moral, ni física, ni emocional, ni espiritualmente para tener novio o para tener novia. Un joven tampoco. ¿Por qué? Porque el noviazgo es para el matrimonio. Y la persona se tiene que guardar y esperar el tiempo de Dios y orar para que Dios está orquestando todo para que tú tengas un matrimonio bendecido. Pero es uno el que se apresura, es uno el que quiere ya inmediatamente, ya quiere casarse, ya quiere tener novio, ya quiere tener novia, pero ni siquiera trabaja. Y sin embargo, ya quiere empezar una relación que no está preparado. ¿Para qué? Para llevar a cabo. Es 1000 veces mejor esperarse en el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios está la bendición ¿de quién? De Dios. Jóvenes que me escuchan, esperen. Y una de las formas en que Dios nos habla muy fuertemente es a través de las autoridades que son los padres. Si la persona al papá no le cae bien, siente que no es la persona adecuada, empieza a afinar tu oído, porque seguramente Dios te está ¿qué? Hablando. Porque si no, al rato te casas y es increíble cómo muchos cristianos se están separando. Muchos cristianos se están divorciando, como si el matrimonio fuera una institución no sagrada. Como si no tuvieran temor de Dios. Al varón se le hace muy fácil: ay, no me gustaron los frijoles, no me gusta cómo me ves, vete. Y la mujer también le es muy fácil decir: pues ya me voy con mi mamá, ahí nos vemos. Escuchen algo, si son hijos de Dios: el matrimonio es una institución sagrada delante ¿de quién? De Dios. Tú tienes que esperar. Espera que, ahora, si es de Dios y en su soberanía, te va a quitar a la leona de Santa Julia. O te va a quitar de alguna manera al patán que tienes como esposo, pero tú tienes que esperar. Ningún hijo de Dios abandona el matrimonio. Ninguno. La palabra de Dios claramente dice que si es una persona incrédula, que si no es regenerada, si no es hijo de Dios y no quiere vivir contigo, bueno, que se vaya, porque a paz hemos sido llamados, siempre y cuando esta persona no sea cristiana. Pero ningún hijo de Dios abandona el matrimonio por cualquier causa. La única causante que Dios permite, y eso, si Dios de alguna manera no restaura el matrimonio, como lo que vimos en el testimonio del desayuno, es el adulterio. El adulterio es una causante de divorcio, pero todavía Dios le da la oportunidad
al varón o a la mujer que se arrepienta y que ellos puedan de alguna manera reconstruir un matrimonio sólido, como lo que oímos en el testimonio del sábado de este varón que cayó en un pecado de adulterio y que la mujer perdonó. Él se dio cuenta de lo que había hecho, restauró y dio frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Pero mientras, no hay ninguna causante ¿para qué? Para separarse. Ahí nos vemos, ya no te soporto, ya no te quiero, no me gusta tu carácter. Simple y sencillamente eso no está bien delante de Dios. Le pedimos al Señor, dame sabiduría, dame amor por la persona a la que está a mi lado. Señor, ayúdame, guíame, dame esa sabiduría y permíteme, Señor, en tu soberanía poder glorificar tu nombre a través de este matrimonio. Vemos claramente que Él es el que controla todas las cosas. Vemos también que Dios creó todo según sus planes y propósitos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Vayamos rápidamente. Apocalipsis 4, 11. Dice la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Escuchen esto. Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino que también la Biblia nos revela que Él las sustenta con el poder de su palabra. Todo permanece o todo se destruye por la voluntad de ¿quién? De Dios. Veamos esta verdad en Hebreos capítulo 1, versículos del 2 al 3. Hebreos 1, Hebreos 1 del 2 al 3. Dice la palabra del Señor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien ¿qué cosa? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios entonces no solamente es creador, sino también que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. En la providencia de Dios, no solamente Dios sustenta todas las cosas, sino que también Él ordena todas las cosas que existen. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios significa que Él orquesta todos los eventos de tu vida y de mi vida. Repito, la providencia de Dios significa que Él orquesta todos los eventos de tu vida y de mi vida. Esa es la providencia de Dios. Todas las leyes que nosotros vemos, tanto físicas como espirituales, intervienen en nuestras vidas.
Dios es el que de alguna manera ha orquestado todos los eventos de tal manera que estés con la persona que estés. Él ha orquestado también todos los eventos para que estés en este lugar el día de hoy. Él ha orquestado todos los eventos para que conozcas a las personas que tengas que conocer y para que tú estés trabajando en el lugar donde estás tú trabajando. Él orquesta todos los eventos de nuestra vida. Veamos, por ejemplo, Hechos 14, del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: Hechos 14, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar ¿en qué? En sus propios caminos. Cada quien ha andado en su propio camino. Unos se van por la filosofía, otros se van por la ciencia, otros se van por la religión, otros se van en el ascetismo, otros se van en el ateísmo. Dios permite que cada quien ande en sus propios caminos. Y dice el versículo 17: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En Hechos 17, que es uno de los versículos que más me gusta, Hechos 17, versículo 24, vean lo que dice. Hechos 17, 24. Dice la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos ¿qué? Humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento. ¿Y todas qué cosas? Todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y vean lo que dice: y les ha prefijado, ¿qué cosa? El orden de los tiempos y los límites, ¿de qué? De su habitación. Todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite. Si tú estás respirando el día de hoy y estás en este lugar, es por la soberanía de Dios y por su misericordia. La pregunta es: ¿reconoces tú en esta tarde la soberanía de Dios? ¿Alabas a Dios por su soberanía? ¿Glorificas a Dios por su soberanía? ¿Vives en humildad sabiendo que Él es el que nos sustenta y que Él es el que en un segundo, si Él dice hasta aquí llegaste, y si Él te dice vámonos a casa, nos vamos a casa? Él es el que tiene el poder de tu vida. En su mano está tu vida y también está tu muerte. Él sabe el día en que vas a partir con Él. Y nosotros debemos de reconocer esto que Dios nos da, y las veces que tengamos la oportunidad de decirle: Señor, gracias por un día más que tú me das, ¿de qué? De vida. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es creer que nos merecemos más de lo que tenemos. Repito, el orgullo es creer
que nos merecemos más de lo que tenemos. ¿Sabes una cosa? Si tú tienes algo en este día y Dios te ha dado algo, tus hijos, tu casa, tu trabajo, los frijolitos que tú tienes en tu casa, la tortillita que tú tienes en tu casa, es por la gracia y la misericordia ¿de quién? De Dios. Tengas poco o tengas mucho, tú tienes que tener un corazón agradecido. ¿Qué dice la Biblia? Con sustento y con abrigo debemos de tener nosotros, ¿qué cosa? Contentamiento. Nosotros debemos de reconocer la soberanía de Dios. Y cuando Dios te dé algo, tú dile: Señor, gracias por lo que tú me has dado. Ahora, Dios te puede dar riquezas, sí. Dios te puede dar una esposa, te puede dar un esposo. La pregunta es: ¿tienes la sabiduría para administrar lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dé algo? Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos da. Así sea riquezas, así sea un esposo, una esposa, hijos, disfrutar lo que Dios nos da y decirle: Señor, gracias, porque ¿quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí? Y aquí es donde viene el otro aspecto de la soberanía de Dios, que es precisamente la salvación del hombre. El plan de salvación nació en el corazón de Dios. El hombre no pidió que lo salvara. Por ende, Dios se reserva el derecho de salvar según su voluntad. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? ¿Cuándo nos escogió? Dice la palabra de Dios: ¿antes de qué? De la fundación del mundo. La condición del hombre es tal que no puede salvarse a sí mismo. Es por esta la razón de que Dios tiene que tomar la iniciativa. Si Dios no hace algo por su cuenta, nadie, absolutamente nadie sería salvo. El hombre es un pecador y depende completamente de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, la palabra del Señor es clara cuando dice, Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Vean lo que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué cosa? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, el ser humano está muerto espiritualmente. Forzosamente tiene que intervenir Dios en la vida y en la salvación de una persona. Esta es la razón, y lo vamos a ir viendo, que nosotros tenemos que orar y tenemos que de alguna manera pedirle al Señor que quizá le otorgue arrepentimiento a aquellos que todavía no son hijos o hijas de Dios. Esta es la razón por la cual Dios tiene que dar vida al pecador. Él es el que da vida
como bien lo dice Efesios 2, del 4 al 5. Rápidamente. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué cosa? Muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Tú le das gracias a Dios por esa salvación y esa vida eterna que Dios te ha dado todos los días? Le dice: Señor, gracias te doy porque tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y muchas personas creen y dicen: bueno, como Dios me escogió, entonces yo puedo ahora hacer lo que se me da la gana. No, no te escogió para que tú hagas lo que se te da la gana. Dios te escogió para que vivas de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es que tú vivas en santidad. Esta es la razón por la cual la Biblia enseña una y otra vez la doctrina de la elección. Lucas la enseñó, Pablo la enseñó, Pedro la enseñó y Cristo también la enseñó. Fuimos elegidos por su voluntad. Pastor, ¿y el libre albedrío? El libre albedrío y la responsabilidad humana están bajo la base de la soberanía ¿de quién? De Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero también nos enseña que somos responsables y que tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Veamos estas enseñanzas rápidamente. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13, dice la palabra de Dios. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Aquí está el principio que yo les decía. Pero nosotros debemos de dar, ¿qué cosa? Siempre gracias ¿a quién? A Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué cosa? Escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pedro lo enseña en Primera de Pedro 1:2. Vean lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos, aquí está, elegidos según la presciencia de quién, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que se nos da la gana? ¿Para qué? Dice, a ver todos, obedecer. Dile a la persona que está junto a ti: nos eligió para obedecer. Nos eligió para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicados. De la misma manera que la Biblia nos enseña
que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. No es que nosotros de alguna manera hayamos elegido a Cristo. En el tiempo de este tiempo que nosotros tenemos, pareciera que sí, que abrimos nuestro corazón nosotros al Señor y que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la Biblia dice claramente que realmente el que nos eligió fue Él a nosotros. Es lo que dice. Y lo enseña Cristo de esta manera. Juan 6, 37 al 39. Y es importante que entendamos estos principios que la palabra de Dios nos muestra. Juan 6, vean lo que dice la palabra del Señor. Y es el mismo Señor Jesucristo hablando en estos pasajes. Dice la palabra del Señor: Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, ¿vendrá qué? A mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice? No lo echa. ¿Pero quién se lo da? El Padre. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero estas personas que Jesús va a resucitar en el día postrero, ¿quién se las dio? De acuerdo al texto. ¿Quién? El Padre. El Padre es el que le dio a Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado por toda la eternidad. La Biblia también enseña la responsabilidad del hombre de arrepentirse y creer en el Evangelio. Porque algunos dicen, bueno, si ya fuimos elegidos por Dios, ¿para qué predicamos el Evangelio? Porque así es la voluntad del Señor, que en su soberanía Él estableció el plan redentor, pero ahora le pide al hombre que se arrepienta y crea en Jesucristo como su único Salvador. Hechos 20, 21. Y ya me lo terminamos. Hechos 20, 21. Dice la palabra de Dios: testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para ¿con quién? Para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 17:30, para completar esta enseñanza, Hechos 17:30 dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a que qué? A que se arrepientan. Escuchen esto.
Para que nosotros podamos ser salvos, Dios tuvo que haber planeado todo el plan redentor desde antes de la fundación del mundo. Y ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nos toca a nosotros cumplir estas dos condiciones: el arrepentimiento hacia con Dios y la fe en Jesucristo. No es solamente el arrepentimiento, no es solamente la fe, se tienen que cumplir ambas cosas: la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de ¿qué? De nuestros pecados. Porque hay lugares donde nada más se les predica a la que ven a Cristo y todas las cosas te van a venir para bien. Ven a Cristo y vas a tener esto y vas a tener esto. Ven a Cristo y confía en Él y nunca les hablan del arrepentimiento de ¿qué? De sus pecados. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Oremos. Te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Y hoy estamos delante de ti, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón. Hoy reconocemos tu soberanía, Señor. Hoy reconocemos, Padre eterno, tu providencia. Hoy reconocemos tu consejo eterno. Y hoy reconocemos también tu salvación. Y reconocemos, Señor, que tú desde antes de la fundación del mundo creaste todas las cosas. Y si tú en esta mañana Dios ha tocado tu corazón, si tú en esta tarde Dios te ha hablado a tu vida, y si tú reconoces que has pecado, no importa el pecado que tú hayas cometido, lo importante es que hoy tengas tú la decisión en tu libre albedrío de dejar ese pecado, de arrepentirte de tus pecados y de creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. La palabra del Señor te dice que Él te regala la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Con todo tu corazón, hoy tú puedes entregarle tu vida a Cristo. Arrepentirte. Y arrepentirte es dejar el camino por donde tú andabas. Tener la decisión de dejarlo. Y Dios te da la vida eterna y además te ayuda para que tú cumplas con ese deseo. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Solo tienes que hacer esta oración, reconociendo que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Dile estas palabras al Señor: Padre, hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí está mi vida, Señor. Te la entrego hoy a ti. Yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre y resucitó al tercer día. Quiero ser una nueva criatura. Estoy dispuesto a dejar mis malos caminos. Aquí está mi vida, Señor. Quiero seguirte. Hoy te reconozco, Jesús, como el soberano de Israel. Hoy te reconozco, Jesús, como mi Salvador. Mi vida te pertenece. Hoy reconozco que soy tuyo y que todo lo que tengo tú me lo has dado, Señor. Ayúdame y dame la sabiduría para vivir de acuerdo a tus principios y tus preceptos. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor?